presidente del Colegio de Abogados. Quiero agradecerles al público y a todos los candidatos a diputados provinciales que han tenido la generosidad de venir a esta jornada, a este encuentro que este colegio ya hace la cuarta edición que viene haciendo en cada elección, dando la posibilidad de que este espacio esté abierto a la comunidad como un objetivo que también como Colegio de Abogados tenemos, y darle la posibilidad que cada uno de los candidatos tengan un espacio para explicar sus ideas y poder intercambiar opiniones. Creemos que esto es un apoyo que tiene que ver con el compromiso, con la democracia de este colegio. Quiero aprovechar para pasarles el aviso de que el 24 y 25 de octubre, desde este colegio como una actividad complementaria de esta actividad, vamos a estar dando, en el marco de un convenio con la Cámara Nacional Electoral, capacitación gratuita para todas las autoridades de mesa y fiscales que tengan intención de participar en la próxima elección. Así que yo les doy la bienvenida, los voy a dejar en presencia del doctor Hernán Colli, que es el vicepresidente primero del colegio, quien va a ser el moderador de esta jornada. Así que a todos los candidatos, muchísimas gracias por haber tenido esta predisposición y bueno, ojalá que sea una jornada provechosa para todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les explico brevemente cómo va a ser la metodología del debate. Los dos ejes temáticos sobre los que hemos pedido que los candidatos expongan sus ideas son sobre justicia, seguridad y derechos humanos, y salud, educación e inclusión social. Cada uno va a contar con 1 minuto y medio para hacer la presentación de los temas, 9 minutos de desarrollo libre en el que podrá explicar y priorizar cada uno de estos ejes temáticos de acuerdo a lo que considere más conveniente, 1 minuto para ejercitar el derecho de réplica y después 1 minuto final para poder hacer la conclusión. Conforme también habíamos acordado con ellos, vamos a hacer el sorteo del orden, que es el mismo orden que se va a respetar en cada una de las intervenciones. Yo acá tengo un bolillero y esto sí lo he decidido yo, he puesto la terminación de la lista, del número de lista que cada uno tiene en las elecciones para hacer el sorteo. En primer término va a hablar Jorge Emilio Sargueña, número 4. En segundo lugar, el número 5, Adolfo Aguirre. En tercer lugar, Juan Daniel Cosino, número 9. Cuarto lugar, Gonzalo Atanasov. Y en último lugar, el número 6, que es Mayenes Uro. Bueno. Es 1 minuto y medio. Bueno, muchas gracias. Celebro esta posibilidad de hacer un debate. Felicito a los organizadores. Así deberían ser las campañas, el debate, poder por estas vías hacer conocer nuestras ideas, nuestras propuestas. El propósito de eso, aunque parezca obvio, me parece que es bueno señalarlo. Nosotros somos un proyecto político
político del Frente Renovador, que ha marcado una serie de puntos como los puntos de principal preocupación y sobre los que ha elaborado buena parte de sus propuestas. Pero debemos tener en claro que hay propuestas que hacen al Congreso Nacional, hay propuestas que hacen a la legislatura provincial y hay propuestas que hacen a los consejos deliberantes. Y también, aunque parezca obvio, es necesario aclarar que esta es una elección legislativa y que hay problemas que se pueden resolver o ayudar a resolver en los cuerpos legislativos, y hay otros que la exclusiva responsabilidad la tiene quien es el jefe de la administración del Estado, y por 2 años más el jefe de la administración a nivel local seguirá siendo Bruera, a nivel provincial seguirá siendo Scioli y a nivel nacional seguirá siendo Cristina Fernández de Kirchner. Lo digo porque hay veces que ser cuidadosos a decir que tenemos programas para resolver todo y después generar falsas expectativas. Bueno, ahora Fito I. Bueno, buenas tardes. También muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este tipo de iniciativas que ayudan a conocer las propuestas que tienen las distintas fuerzas políticas que competimos en esta elección, tanto para abordar la coyuntura como también para alumbrar qué queremos que pase y que nos pase en los próximos años, en la ciudad, en la provincia y en el país. Yo soy secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina. He sido diputado en el periodo 97-2001, he sido promotor de la negociación colectiva en el sector público, he promovido la democratización del IOMA con la idea de elegir por el voto directo y secreto tanto en el IOMA como en el IPS la administración y que no quede como caja para las previsiones presupuestarias que tienen los gobiernos por ser un ahorro de los trabajadores. Soy empleado estatal y fundador, junto con Víctor de Genaro, tanto de la CTA como del Partido Unidad Popular al que pertenecemos ambos. Juan José, 1 minuto y medio. Bueno, el agradecimiento, como decían los amigos, al colegio por brindar esta posibilidad de compartir con ustedes algunas de las ideas que tenemos desde los espacios políticos a los que pertenecemos. Bueno, yo soy ingeniero en construcciones. Eso me permitió desarrollar una actividad universitaria por los años 80 y hoy soy empleado de la legislatura, soy trabajador legislativo y estoy también ocupando un cargo gremial, soy secretario general de la Asociación del Personal Legislativo y bueno, y además pertenezco al Frente Progresista Cívico y Social, que está conformado por un conjunto de partidos, el Partido Socialista, el Partido Libres del Sur, el Partido Encuentro Popular, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y el partido al cual pertenezco yo, que es el Partido GEN, que fundamos junto con Margarita Stolbizer hace 6 años. Bueno, nuestra misión, nuestro objetivo es, desde la militancia, poder transformar esta realidad con cada vez mayores grados de desigualdad social, de fragmentación social, trabajar contra la pobreza y, bueno, defender los derechos de los bonaerenses y de los platenses en particular. 1 minuto y medio, Gonzalo Tanzo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Otra vez las felicitaciones a Fernando, a todo el Consejo Directivo por darnos
posibilidad a todos los candidatos de aquí de la Ciudad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires de poder expresar nuestras ideas y de poder intercambiar algunas opiniones. Soy padre de 2 hijos, de Conrado y de Delfina, fui concejal en el año 2005 al año 2009, luego fui electo diputado provincial y hoy soy candidato a primer diputado provincial en la lista que encabeza a nivel nacional Francisco de Narváez, me acompaña en mi lista Agustina León y encabeza la lista de concejales Aníbal Fortuna. Y diputado de la Ciudad de La Plata, tuve una experiencia en el Consejo Deliberante, por eso cuando veía la enunciación de los temas, recién comentaba con Sarguini, digo, es raro no poder meterse en lo que nos pasó en la Ciudad de La Plata y que nos marcó, creo que para toda la vida, que fue la mayor tragedia que tuvimos los platenses de la historia de nuestra fundación. Pero digo, eso también es inseguridad, eso también genera inseguridad, la inseguridad de no saber qué es lo que puede pasar el día de mañana. Así que abierto a después a contestar cualquier pregunta del auditorio y a poder con los demás compañeros poder intercambiar opiniones y que cada uno presente cuál es su proyecto que tiene para la provincia de Buenos Aires y para la Ciudad de La Plata. Muchísimas gracias. Finalmente, la presentación del minuto y medio, María Inés Uro. Hola, buenas tardes a todos. Es un poco reiterativo, pero nuevamente quiero, como hicieron los demás compañeros, agradecer esta invitación para que podamos desarrollar nuestras ideas. Para eso a nosotros nos parece muy importante el poder debatir, poder traer acá nuestras propuestas. Mi nombre es María Inés Uro, soy una trabajadora estatal, trabajo hace 28 años en la Dirección General de Escuela, soy dirigente gremial, soy la secretaria general, la delegada general de la Junta Interna de ATE Educación, trabajo en la Dirección Provincial de Educación Secundaria, milito hace 16 años en el Partido Obrero, formamos parte de este frente de izquierda de los trabajadores, 3 partidos, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y el PTS, y hemos construido este frente desde el año 2011 y estamos orgullosos de poderlo haber mantenido hasta el momento. A nosotros nos parece muy importante en este año poder conquistar bancadas en la legislatura y en la municipalidad para llevar adelante la voz de los trabajadores de la Ciudad de La Plata, porque nuestras listas están compuestas en su mayoría por los trabajadores estatales, los docentes, los trabajadores de los hospitales, los trabajadores precarizados, la juventud que está siendo precarizada, los estudiantes, en su conjunto. Toda nuestra lista representa lo que luchamos los 365 días del año en esta ciudad y en particular contra todos los ajustes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí empezamos con los 9 minutos de desarrollo de los temas, de los ejes temáticos propuestos. También en primer término, licenciado Sarguini. Bueno, después de haber escuchado a quienes me acompañan a la mesa, me parece que lo tendría que haber presentado. No lo hice, pero bueno, ya está. Tarde es. Gracias, Luis. Muchas gracias. En principio, más allá del desarrollo posterior de la temática que nos han inducido a tratar, yo creo que hay que hacer un par de consideraciones de orden general. Cualquier propuesta puede caer en saco roto, cualquier propuesta puede quedar en la mera intención si lo que se quiere hacer no está financiado, no tiene financiamiento. Y la provincia de Buenos Aires es una provincia estructuralmente desfinanciada. La provincia de Buenos Aires es una provincia que pide plata prestada para pagar salarios. La provincia de Buenos Aires es una provincia que hace ya un tiempo que tiene los servicios prácticamente paralizados, que no paga correspondientemente a sus proveedores, a sus contratistas, y esto naturalmente paraliza servicios, paraliza obras. La provincia de Buenos Aires este año ha pegado un impuestazo brutal. Los impuestos nominalmente están creciendo al 50%, a la par de que los aumentos a los trabajadores y entonces a los jubilados del IPS hasta septiembre fueron del 12%. Aumento de impuestos al doble de la inflación, aumento de salarios a la mitad de la inflación. La
provincia de Buenos Aires ha hecho un brutal ajuste contra todo discurso oficial, pregonando que no son el ajuste, pregonando que tienen políticas procíclicas. Esto es que cuando la economía se para, tienen políticas que incentivan la demanda agregada. Bueno, si han subido impuestos y han bajado salarios, han hecho todo lo contrario. Este desajuste estructural no es responsabilidad exclusiva de quienes la gobiernan, sin ninguna duda sí es responsabilidad exclusiva de quienes la gobiernan no hacer nada para revertirlo. Y existen instrumentos para revertirlo. Cualquiera diría que la solución de fondo es una nueva ley de coparticipación federal. Quizá esto sea una trampa para no discutir nada. Es tan difícil discutir la nueva ley de coparticipación federal que el riesgo no discutir nada. Pero las provincias argentinas, y en particular la nuestra, han perdido sistemáticamente más de un tercio de la participación que tenían en la renta general en las últimas décadas sin que la ley de coparticipación federal fuera modificada. Por lo tanto, es absolutamente posible empezar a revertir ese proceso desandando el camino que la hizo perder participación, y en este caso hay propuestas del Gobierno Nacional que quiero rescatar porque deberíamos acompañar desde la legislatura provincial, y hay propuestas que pueden ser exclusivamente desde el punto de vista de la legislatura provincial. La del Gobierno Nacional, una de ellas se ha discutido hace muy poquitos días, muy poquitas horas, en realidad en el Senado en el día de ayer, que era la prórroga del impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto prácticamente no coparticipable a las provincias, solo el 15%. El impuesto al cheque es un mal impuesto, hay que pensar en algún momento cómo se sale, pero mientras el impuesto continúa hay que distribuirlo equitativamente. Nuestra fuerza política hizo la propuesta en el Congreso Nacional de hacerlo coparticipado a las provincias, y la coparticipación del impuesto al cheque a la par de los otros impuestos coparticipables le hubiese resuelto más de un tercio, casi el 40% del déficit estructural que la provincia tiene. Bueno, los legisladores bonaerenses del oficialismo y ayer los senadores que institucionalmente deberían defenderlo no lo han votado. Pero yo creo que la legislatura provincial puede tener actos políticos y administrativos que induzcan a los diputados nacionales que nos defiendan institucionalmente y al pueblo de la provincia, que es el que sufre las consecuencias, en el Congreso Nacional. La otra propuesta que también han hecho nuestros diputados nacionales que integran el Frente Renovador y que permitiría a la provincia recuperar parte del financiamiento perdido es el regreso a la participación del 10% del impuesto a las ganancias que nuestra provincia tuvo alguna vez, que se dio en llamar el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que los hemos perdido desde hace muchos años porque no han puesto una suma fija. Lo que era antes el 10% del impuesto a las ganancias, ahora es para la provincia solo el 0,5% del impuesto a las ganancias. Recuperar el 10%, que podría no ser de una sola vez, significaría recuperar 13.000 millones de pesos para la provincia, que es exactamente el déficit que la provincia tiene. O sea que hay instrumentos, solo hay que tener la voluntad política de quienes nos defienden en el Congreso Nacional de defender nuestros intereses no bonaerenses, porque si no lo pagamos o con más impuestos o con menos servicios o con pagos debilitados como lo estamos viendo, o con todas estas cosas a la vez. Y una propuesta que sería estrictamente provincial y que hay que debatir, y después me gustaría que esto lo podamos hacer con quienes me acompañan en esta mesa, no necesariamente hoy, pero quizá lo podamos hacer en el ámbito adecuado para los debates, que es el cuerpo legislativo, que es que a las provincias argentinas, cuando se volvió a reestatizar el sistema previsional, cuando las AFJP volvieron al Estado Nacional, cuando el Estado Nacional recuperó la recaudación que había pasado a manos de las AFJP, no nos devolvió a las provincias argentinas el 15% de la masa coparticipable que nos sacó cuando privatizó el sistema. O sea, en aquel momento las provincias fueron socias a la hora de poner, pusieron el 15% de la coparticipación para paliar la recaudación que perdía el Gobierno Nacional, pero no fueron socias a la hora de obtener los resultados de una estatización, que cuando las AFJP volvieron al Estado Nacional, el Estado Nacional recuperó la recaudación, pero no devolvió el 15% a las provincias. La provincia de Córdoba lo ha hecho, como lo ha hecho en Soledad. El Gobierno Nacional ha hecho oídos sordos y la ha mandado a discutir a la Corte. Pero si los cuerpos legislativos de las provincias empiezan a hacer en defensa de sus propios intereses lo que Córdoba hizo, estaríamos hablando de otra cosa. Les recuerdo que esta es una ley nacional, son leyes convenios. Hay un acuerdo, hay una ley nacional, hay una ley provincial. Si la provincia rechaza
aquel acuerdo, habría que rediscutir qué hacer. Esto en primer término. En segundo término, también de orden general, la principal responsabilidad que tenemos los legisladores es discutir el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Allí se discute el plan de obras, allí se discute qué hacer en educación, allí se discute qué hacer en justicia, allí se discute qué hacer en seguridad, allí se discute qué hacer en materia de infraestructura, y así con cada uno de los servicios que es responsabilidad de la provincia. Y también se discute cómo se financia. Por lo tanto, allí se discute el plan de gobierno, que es responsabilidad de quien es el jefe de la administración, pero es responsabilidad de los legisladores votar un plan de gobierno sustentable, un plan de gobierno que especifique a dónde van a ir los recursos y a quién le van a cobrar. Si esto no se discute bien, nos encontramos, como ya nos hemos encontrado, que a pocos meses de aprobado el presupuesto no hay financiamiento para el aumento de salarios, a poco de aprobado el presupuesto hay que subir los impuestos porque no alcanza para pagar los más elementales servicios. Si cualquiera de nosotros, en nuestras casas, a poco de hacer el presupuesto tenemos que salir a tocarlo, nos dirían administrar un poco mejor. Bueno, eso se discute y se discute en el presupuesto y es una de las principales decisiones que puede tomar un legislador. También influye fuertemente sobre las provincias argentinas por cómo funciona el sistema federal la discusión del presupuesto nacional. Lamentablemente, el presupuesto nacional se ha aprobado con caída de participación de las provincias en el reparto de la coparticipación, con caída de los recursos en términos reales, de los recursos discrecionales, y se ha aprobado sin prorrogar una suspensión que las provincias tienen del pago de la deuda que tienen con la nación. Por lo tanto, a partir del 1 de enero empiezan a regir los vencimientos de deuda que las provincias tienen con la nación y que estaban prorrogados. Por lo tanto, se ha aprobado un presupuesto del Gobierno Nacional que baja los recursos en términos reales para la provincia y que aumenta el gasto por el aumento por el efecto de la deuda que tiene que empezar a pagar. Nadie de esto lo ha visto en el Congreso Nacional, nadie lo ha visto de esto en el gobierno de la provincia ni los legisladores provinciales para darle un claro mensaje a quienes votan en aquel Congreso. A partir de allí, si uno recupera los recursos de la provincia o trabaja para recuperar los recursos de la provincia, hace una buena discusión del presupuesto, puede tener algunas posibilidades de ir a las propuestas específicas en materia de justicia y seguridad. Solo tiene un minuto. En materia de justicia, y pediría que se lo den a quienes están en la mesa. En materia de justicia y seguridad, nosotros proponemos la municipalización de la policía para tareas preventivas coordinadas con la policía provincial, proponemos la vigilancia mínima obligatoria, las cámaras cada número adecuado de habitantes, la modificación del Código Penal Procesal para limitar las excarcelaciones y terminar con la puerta giratoria, la descentralización de la justicia, que en cada distrito de más de 50.000 habitantes podamos tener un juez de garantía, un fiscal especializado en narcotráfico, en violencia de género, auxiliares letrados del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también propuestas en materia de inclusión social. No me alcanza el tiempo, pero quiero hacer eje que si no discutimos lo principal y el financiamiento, cualquiera de estas propuestas cae en saco roto. Bueno, muchas gracias, licenciado. Para tratar de ser justos, a los 9 minutos les voy a hacer sonar la campana, usan un minuto más ahora o lo usan después. Bueno, por eso. Fito Aguirre, sus 9 minutos o 10, como quiere. Bueno, no, en primer lugar me parece que el tema central que tenemos en este tiempo es ubicar cómo está el Estado partiendo de la base que es la herramienta principal para garantizar no solamente políticas de contención, sino también para seguir profundizando un Estado que garantice derechos, que pareciera ser que es la materia más difícil con esta secuencia de que se van haciendo reformas y reformas de ideas y de propuestas, pero no tenemos un tiempo considerable como para tener mediciones y estadísticas que nos permitan decir en este tramo estamos avanzando mucho más que hace varios años. En el terreno de la economía se puede decir que tenemos ciclos, o sea, podemos
evaluar, digamos, inclusive tramos del 83 al 92, del 92 al 2001 y del 2001 hasta ahora, y decir, bueno, hubo distintos ciclos en la economía, siempre partiendo de la base que estamos en un esquema global. Yo creo que es un error analizar algunas cuestiones que son esenciales desde la óptica local y provincial solamente. Y en ese sentido, la idea nuestra, por trayectoria y por compromiso, es que esta herramienta juega un papel importantísimo en términos de las dos tareas principales que tiene, que es justamente siempre tener políticas para la contención, resolver el hambre hoy, y tener políticas para garantizar derechos donde no haya ningún ciudadano que le tenga que deber absolutamente nada a nadie para acceder a servicios esenciales y vitales. Y ahí entramos de lleno en la propuesta que hace el Colegio de Abogados, porque hay temas que son muy interesantes ya a esta altura en términos de derechos. Por ejemplo, nosotros consideramos que en el tema de salud, específicamente, no solamente nos ubicamos con la idea de modelo único de salud pública versus seguro de salud, que ya son viejas discusiones que hemos tenido en antaño, y nos parece que hoy más que nunca, por cómo está la situación de la salud pública en la provincia de Buenos Aires y en el país en general, es fundamental ajustar este concepto de modelo único para no tener todo el esquema del negocio de la enfermedad metida en un esquema de mercado, partiendo de la base que un cuarto de lo que se gasta en salud es el bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces me parece que hay que unificar los esquemas de financiamiento en un modelo único que busque eficacia en las políticas públicas, más allá de tener el sector privado, el sector estatal y el sector de las obras sociales. Obviamente ese es uno de los puntos que para nosotros es fundamental. El otro punto que nos parece que es muy importante y que ya lo planteo como propuesta concreta de nuestro espacio, es la creación del programa que denominamos Programa Floreal Ferrara, conocido sanitarista, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el que impulsó el programa TAMDO, que hoy es un tema de estudio en todas las carreras que tienen que ver con la salud, por el grado de eficacia que garantizó en lo fundamental que tiene una política pública de salud, que es justamente su política de prevención, y que obviamente es, en la provincia de Buenos Aires, en un segundo mandato de Scioli, brilla por su ausencia. En eso tenemos propuestas que las puedo alcanzar, porque desarrollarlas me va a llevar los 9 minutos que me han dado. El otro tema importante, que son temas nuevos que tienen que ver con la situación y los cambios epidemiológicos que tenemos en los ciclos que vamos viviendo, es justamente la cuestión de la patria sojera que tenemos en la provincia de Buenos Aires y todos los esquemas de aerofumigación que la provincia de Buenos Aires, en salvaguarda de la población, no tiene ningún tipo de políticas. Y voy a dar casos concretos que me parece que son datos como pinceladas, pero por ejemplo anunciar, como anunció la presidenta, que en el año 2016 vamos a exterminar el Chagas en la Argentina, nos encontramos con datos recientes en Colonia Urquiza, no por política del Estado, ni del Ministerio de Salud, ni de la Municipalidad, sino por voluntad de profesionales y organizaciones que trabajan en el terreno comunitario. Detectamos que tenemos 20 niños con Chagas en Colonia Urquiza, en una escuela, y 120 padres. Con lo cual, evidentemente, se hacen anuncios como eventos, pero no tenemos el correlato de políticas que indiquen que hacia el 2016 vamos a tener resuelto cuestiones como esta que imaginamos que estaban ubicadas en los lugares donde está la vinchuca, pero nos estamos olvidando de algo. Las corrientes migratorias en búsqueda de sobrevivencia o en búsqueda de garantizar acceder a trabajos en cualquiera de sus órdenes, lleva a que eso se mueva de forma determinada, que llega a
encontrarnos con este tipo de situaciones. Lo otro que nos parece importante en la temática es control y regulación a la industria farmacéutica, porque es quien se lleva la mayor parte de los recursos o la mayor parte del financiamiento que tenemos para la salud pública, tanto en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires como en el IOMA o como en cualquiera de las instancias donde se desarrolla atención de la enfermedad, porque el concepto de salud lo podríamos desarrollar largo y tendido, ¿qué significa eso? Pero lo cierto es que estamos a 20 años de aprobada la Constitución de 1994, donde en su artículo 36 plantea claramente la producción pública de medicamentos, que hay capacidad científica y capacidad instalada en el Estado, que podemos garantizar, resolver varias de las demandas que normalmente tenemos cuando tenemos emergencias o en todo lo que hace a la atención primaria de la salud, y tenemos una ley nacional que ya lleva 6 años de aprobada, no reglamentada, y tenemos permanentemente los anuncios de que podemos avanzar con esa línea de trabajo. Yo creo que ese es un punto que nosotros a esta altura de las circunstancias sabemos que hay cuestiones en medicina que se compran por kilo y se venden por miligramo, nada más que el kilo vale 10 y cuando vamos a la multiplicación de miligramos estamos hablando de millones y millones de pesos. Entonces, ante eso, si no hay regulación, es un agujero muy grande que tenemos en el esquema de financiamiento. Por último, creo que el tema del equipo de salud, y acá hablo de hombres y mujeres trabajando en el sistema público de salud, en hospitales, en los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires, ahí tenemos un problema muy complicado, que es justamente con la marcha que hemos hecho hoy, convocada por la CTA, impresionante e imponente movilización de trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires, es para decirle a Sciole que queremos la derogación del decreto 03, que tiene congeladas las vacantes, que peligra el funcionamiento de servicios esenciales que presta el Estado provincial al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y que con las jubilaciones que hubo este año no hay convocatoria de personal para ocupar esos puestos, y nos parece a nosotros que estamos confundiendo la previsión presupuestaria con el funcionamiento del Estado. O sea, si no hay hombres y mujeres trabajando, no funcionan áreas estratégicas del Estado, porque no es una cuestión de tecnología, de impacto de tecnología, es una cuestión que los servicios lo prestan justamente los trabajadores que están en el equipo de salud. Con respecto a educación, me parece que ahí tenemos mucho para hablar, que va desde financiamiento, va desde cuestión de paritaria, de salario, pero los temas más novedosos y más nuevos que tenemos en este tiempo están vinculados a los hechos que se están planteando, en los cuales tenemos una confrontación entre padres y trabajadores, que me parece que nosotros tenemos que dialogar mucho más y exigir a las autoridades de la Dirección General de Escuela y del Gobierno de que estamos ante una situación en la cual no podemos estigmatizar, sino que tenemos que ubicar a través del diálogo la forma de encontrar soluciones a cuestiones que nos parece que son fundamentales. En ese sentido, otro dato que me parece que es importante en el tema educativo es que la calidad educativa, digamos, ha bajado sustancialmente, que tenemos una migración de la clase media hacia la escuela privada, y que ahí tenemos un tema para desarrollar que tiene que ver con que la calidad que proponen los trabajadores, que propone la comunidad educativa, encuentra oídos sordos en el gobierno provincial, y ese es un tema fundamental. Me quedan los demás temas. Bueno, le dimos el minuto extra, como después puede aprovechar en la réplica por ahí agregar algún otro tema. Juan Cosino. Bueno, los amigos me han ayudado a encarar este tramo de la charla del debate. Jorge, con el planteo económico, financiero, que es elemental, digamos, en cualquier discusión de políticas públicas. Si no tenemos un presupuesto que pueda reflejar las necesidades que tienen los bonaerenses en las distintas áreas, es seguro que la gestión va a ser mala. Y eso es lo que sucede en la actualidad. Tenemos un gobernador que
con una sumisión al gobierno nacional ha restado recursos a todos los bonaerenses para encarar todo lo que tiene que ver con políticas públicas, como bien se decía anteriormente. Creo que el tema del presupuesto es, como siempre se dice, la ley madre, pero lamentablemente desde la legislatura a veces es muy poco lo que se puede hacer, porque llegan los presupuestos con muy poco tiempo y se aprueban entre gallos y medianoche con alguna concesión que se le hacen a veces a algunos sectores, pero no hay una posibilidad de discutir seriamente un presupuesto como es de la provincia de Buenos Aires, que, como decíamos, resuelve el futuro de un montón de sectores, más allá de los trabajadores estatales, de todo el resto de los bonaerenses. En ese sentido, nosotros tenemos una propuesta que es que la Comisión de Presupuesto tenga, como tienen otros países, un funcionamiento permanente de todos los días para poder llevar adelante, a través obviamente también de información pública. En este sentido hay un déficit tanto a nivel nacional como provincial, que es el tema de que los ciudadanos, ya no los dirigentes o los militantes políticos, no tenemos acceso a la información pública. Entonces el rol fundamental, que es uno de los roles del Poder Legislativo, que es el control de gestión hacia el Poder Ejecutivo, se ve muy limitado en la medida que no tenemos esa información de cómo va sucediendo el devenir de los meses y del ejercicio económico. Dicho esto, yo había ordenado un poco lo que era el temario, pero bueno, hablamos de seguridad, o el temario indicaba que teníamos que debatir sobre seguridad, sobre justicia y derechos humanos en un primer bloque. Y bueno, vamos a plantear que conceptualmente nosotros entendemos los derechos humanos no solo como lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en la dictadura y lo que tiene que ver con desapariciones de personas en la democracia, como fue el caso de Julio López, el caso de Luciano Arruga, sino creemos más allá que en este sentido también vamos a acompañar todo lo que el encuentro Memoria y Verdad y Justicia se lleva adelante, vamos a defender lo que es la actividad de la Comisión de la Memoria de la provincia, en todo lo que es el tema seguimiento del sistema carcelario, torturas y todo lo que tiene que ver con la situación carcelaria. Si no, creemos en el concepto que plantean los tratados internacionales de ampliar no solo los derechos humanos de lo político, los derechos humanos políticos y civiles, sino en lo que tiene que ver con los derechos humanos vinculados a lo económico, a lo social, a lo cultural. Y cuando uno analiza esto, analiza en sí mismo propuestas de gobierno, porque esto es abarcativo. Uno, como bien decía Fito, creemos en que el Estado en estos tiempos es clave para poder resolver estos grados crecientes de injusticia social, de desigualdad, de pobreza. Y cuando vemos el Estado hay algo que al pasar decía Jorge, y es la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene un instituto de estadísticas, no hay estadísticas, algún departamento aislado en algún ministerio que junta datos, pero que no son procesados, no son elaborados, y sin estadísticas también es imposible llevar adelante políticas públicas. Entonces, una también de nuestras propuestas va a ser, como lo faculta el INDEC, la ley del INDEC a nivel nacional, es que cada provincia, y creo que la mayoría de las provincias tienen instituto y la provincia de Buenos Aires no. Creo que bueno, es una idea que lo charlamos con algunos amigos, me parece que es también importante para poder resolver estas cuestiones de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires. En seguridad, nosotros creemos que hay que atacar las cuestiones de fondo, no ir sobre los eslabones más débiles de la cadena delictiva, si lo podemos llamar así, que son los pibes, que muchas veces son instrumento de las mafias vinculadas a los distintos delitos, el tema narcotráfico, el tema delito automotor, el tema tráfico de armas, donde en los rubros del delito en general se ve que
que es la cuestión que hay que abordar. No puede la provincia de Buenos Aires no abordar estas cuestiones con la seriedad que corresponde. Creemos también que es efectista y oportunista esta discusión que se ha dado en estos días con este cambio de ministro de Seguridad y demuestra primero el fracaso de las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y aparte las contradicciones, ¿no? Vemos a Scioli con algunos avisos hablando de la paz y el desarme y designa como ministro de Seguridad a Granado, que su mérito es haber intentado hacer justicia por mano propia, políticas de mano dura. Creemos que eso no resuelve nada, está comprobado que en el mundo las respuestas violentas generan más violencia. Así que bueno, nosotros rechazamos este tipo de políticas. Queremos, así como rechazamos el tema de la baja imputabilidad de los menores, en forma terminante creemos que el Estado tiene que garantizar derechos de todo punto de vista, desde lo elemental, hábitat, es decir, una vivienda digna, con servicios, educación, salud, políticas sociales inclusivas, bueno, todo lo que tiene que ver con poder dar contención a los miles de pibes de nuestra provincia que hoy, como se dicen o se los define con ese apodo que a veces es hasta peyorativo del nini, que son chicos que ni trabajan ni estudian, pero que debe concentrar el máximo de nuestra energía para poder resolver estas cuestiones que tienen que ver, bueno, también con cómo generamos un modelo productivo que le brinde posibilidades de trabajo a los jóvenes, que brinden el tema de educación, y ahí creo que debe haber mucha creatividad, mucho ingenio, porque siempre se dice queremos una educación de calidad, pero tenemos que atender algo que es primario: cómo hacemos para brindar o generar desde el Estado experiencias educativas, generar entusiasmo en los chicos con los contenidos, para que todo este tema de la deserción sea algo que entre toda la sociedad, porque siempre se dice que la educación es un elemento clave para resolver el tema de la desigualdad social, avanzar hacia mayores grados de equidad social. Pero lamentablemente vemos que el Estado, por falta de recursos, digamos, no puede generar la infraestructura básica, el tema de los jardines, el tema de los colegios secundarios. Vemos que en todas las barriadas o en el resto de la sociedad se hace muy difícil cada vez que llega los comienzos de año escolar poder satisfacer las demandas que la sociedad requiere. Toda esta cuestión de las políticas públicas, hablamos algo de educación, yo decía de la creatividad, porque creo que es central avanzar en esquemas que permitan, a través de la capacitación, de oficios, a partir de brindar elementos en temas que tienen que ver con lo artístico, la capacitación técnica, generar en amplios sectores de nuestros pibes elementos motivadores para poder incluirlos dentro del sistema. Quedaba algún tema, hablamos de seguridad, de justicia. No soy abogado, así que es un tema para mí difícil, pero bueno, lo que creemos es en el tema de la independencia del Poder Judicial. Creemos que hay que incentivar todo lo que sea la participación popular en los distintos grados en la designación, por ejemplo, de fiscales, de defensores y jueces. Por supuesto, ampliar, descentralizar. Creemos en la participación de organizaciones sociales, fundamentalmente las vinculadas a derechos humanos y a los trabajadores judiciales, en todo este tramo de poder agilizar el acceso a la justicia a la ciudadanía. En el tema juicio por jurado, sabemos que es un tema polémico, nuestro espacio político acompaña esta decisión, previendo que se incluyan también, más allá de los delitos más complejos como homicidios y delitos sexuales, también el delito a la corrupción para los funcionarios públicos. Creemos que también los tribunales orales deberían servir para resolver esas cuestiones claves. Muchas gracias. Ahora Gonzalo Tanzo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por su atención. La verdad que no puedo hacer otra cosa que coincidir
y es lo primero que quiero aclarar, en el análisis económico y financiero que hizo Jorge Sarguini acerca de la situación en la cual se encuentra la provincia de Buenos Aires, producto de la ley de coparticipación, producto de que nunca pudimos recuperar el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, y también una discusión que creo que hay que dar es la coparticipación de algunos impuestos nacionales para la provincia de Buenos Aires y una reforma integral, me parece, del sistema impositivo a la provincia que mayor aporta, que mayor produce y que menor recibe. Con una tremenda presión impositiva, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking de presión tributaria en comparación con las otras provincias. Es la que más paga y es la que menos recibe del Estado. Y también tengo que coincidir con Fito en materia de inclusión social. Son dos personas que tienen una vasta trayectoria, cada uno en sus temas, y también tengo que reconocer el gran trabajo que Fito viene haciendo hace muchísimo tiempo en materia social aquí en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Pero en cuanto a las valoraciones, a ver, de la manera que nosotros planteamos esta campaña, me parece que hay un tema que corta transversalmente, y ahí sí, nuevamente voy a hacer un análisis doméstico de la ciudad. Yo fui concejal, soy diputado de la ciudad, vivo en la ciudad de La Plata. Por eso quiero hacer un análisis de lo que yo siento en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Si vos le preguntás a cualquier vecino de la ciudad de La Plata con el cual te encontrás y le preguntás cuál es el principal problema que hoy tenemos, te dice la droga, la inseguridad. Lo primero que tenemos que reconocer en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires es que tenemos instalado el narcotráfico. O el narcotráfico se ha instalado en la Argentina. Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en un país productor y exportador de droga. Productor sin tener materia prima, pero sí precursores químicos, y a partir de ahí exportarlos al mundo, y consumidor, ni hablar de las últimas estadísticas, que Argentina figuraba en el sexto lugar hace 5 o 6 años en el consumo de cocaína, y hoy figura en el segundo lugar en toda América después de Estados Unidos. Entonces, ese es el primer reconocimiento que tiene que ser el Estado Nacional. Ha empezado a través de la derrota electoral a reconocer la enfermedad, a decir, como se animó Martín Insaurralde, por ejemplo, que hay que discutir el régimen penal juvenil, a decir que se puede discutir también la baja de la edad de la imputabilidad, el desdoblamiento de los ministerios, el proyecto Centinela con los gendarmes caminando la provincia de Buenos Aires, la nueva designación del ministro, son, en definitiva, un reconocimiento de que el problema existe. Ahora, no creemos que la solución son las que tomó el gobierno. Para encontrarle ese medicamento a esa enfermedad, hay que tocar varias aristas que hacen y que conforman el fenómeno social, que es el delito. Y nosotros queremos hacer hincapié fundamentalmente en el tema del narcotráfico. Y por ahí no son temas que lo planteamos en el ámbito provincial, que lo planteamos en el ámbito nacional. Pero en el 2010 planteamos la radarización de la frontera. En el 2010 también planteamos la ley de derribo. Podemos discutir 2 horas y media, pero lo planteamos, y es una política que nosotros queremos llevar adelante. En el 2010 también planteamos los escáneres para los puertos, que hoy no los tenemos. Y en el 2010 también planteamos una política y una decisión fundamentalmente política que tiene que tomar el gobierno nacional para el combate del narcotráfico. Ese es el diagnóstico. ¿Qué es lo que queremos hacer? La creación de una agencia federal antidroga en la Argentina. Una persona designada por la presidenta, en este caso, legitimada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores de la Nación, porque los problemas cuando no tienen nombre y apellido no terminan siendo de nadie y nadie los termina resolviendo. Una persona al frente de la estrategia, de la planificación y del combate directo contra el narcotráfico en la Argentina. Después podemos comenzar a hablar acerca de algunas cuestiones que son mucho más cercanas, que tienen que ver con la ciudad de La Plata. Y yo les decía al comienzo que es difícil
por lo menos para mi mentalidad o la manera que yo siento la forma de hacer política aquí en la ciudad de La Plata, no hablar de lo que pasó el 2 de abril. Digo, porque yo tengo la cabeza metida aquí en la ciudad de La Plata. Yo vivo en 6, 33 y 34, número 85. Digo, yo ahí es donde vivo. Y lo digo en cada uno de los auditorios y en cada uno de los lugares donde voy. Porque el día que yo no pueda decir dónde vivo es el día que yo no pueda hacer más política en la ciudad de La Plata. Digo, y aquí, en la ciudad de La Plata, sufrimos la mayor tragedia desde la historia de nuestra fundación. Una tragedia que también genera inseguridad, porque eso es inseguridad. Inseguridad que hoy estamos igual que el 2 de abril a las 3:30 de la tarde cuando empezaron a caer las primeras gotas. La inseguridad de saber que todavía no se comenzó ninguna obra del endeudamiento de 1.973 millones de pesos que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. La inseguridad que genera la desidia, el abandono por parte del Estado nacional, provincial y municipal en materia de reparación económica y que todavía no se vota una ley de autoría de varios legisladores, no solamente mía, de varios legisladores que tienen que ver con los subsidios para la reparación económica. Y esto tiene un porqué. Porque la argumentación del Poder Ejecutivo Municipal es que fue un hecho extraordinario que cayeron 393 milímetros. Lo primero que hay que decirle que una vez que sucedió dejó de ser extraordinario y que puede volver a suceder. Pero lo más triste y lo más peligroso es que el punto de colapso de la ciudad de La Plata en materia de infraestructura no son 393 milímetros. Estamos muy por debajo de esa línea o de ese parámetro que planteó el intendente cuando trató de argumentar por qué pasó lo que pasó. La capacidad de escurrimiento que tiene la ciudad de La Plata es de 34 milímetros horarios cuando hay una inundación. Y esta multiplicidad de causales que generaron semejante tragedia tienen que ver con actitudes que vinculan directamente al gobierno provincial y al gobierno municipal. La sanción de un Código de Ordenamiento Urbano en abril del 2010 que flexibilizó de manera indiscriminada la construcción de edificios en la ciudad de La Plata sin respetar absolutamente nada. Cuando las empresas prestatarias de servicios decían que no estaban en condiciones de poder abordar ni poder entregar los servicios a la cantidad de edificios que se iban a construir. No hay que ser ingeniero, es sentido común, multiplicación de desagües pluviales, los mismos ductos troncales del año 1940, en algún momento esto implosiona. 700 carpetas asfálticas que se construyeron en la ciudad de La Plata sin obra hídrica. Y el entramado hídrico complejo, con los dos arroyos principales, tanto el Maldonado como el Gato. Que Arlía dijo que había 300 personas trabajando por día hace 3 años en la ciudad de La Plata, artesanalmente limpiando los arroyos. Una mentira grande como una casa. Los dos arroyos principales se necesitan canalizar, pero no lo que planteó el gobierno de la provincia, canalizar 800 metros. De la punta a la punta, del río Santiago, donde termina hasta la ruta 36, los 24 kilómetros de extensión que tiene el arroyo del Gato. Pero para canalizar, que es agrandar para que pueda fluir mejor el agua del arroyo, hay que relocalizar más de 50.000 personas que viven de manera indigna, precaria, irregularmente, muchas veces avaladas por el Estado, inducidas por el Estado, para que se puedan instalar en ese lugar. Me fui con ese tema, pero a ver, me parece que tenemos un gran desafío por delante de los legisladores provinciales. Hay muchísimas cuestiones que todavía no se resolvieron, que tienen que ver con la seguridad por un lado y que tienen que ver con la inseguridad de vivir hoy en la ciudad de La Plata, de mirar al cielo cada vez que está nublado, salir al patio y empezar a rezar. Tiene que ver con el compromiso que tienen estos legisladores de votar el proyecto de ley de subsidio. Tiene que ver con controlar con la comisión bicameral que se generó para el control del seguimiento de las obras por el endeudamiento que generamos de 1.973 millones de pesos. Entonces yo celebro que todos tengamos la misma preocupación, que todos tengamos las mismas ganas y que le pongamos un enfoque más allá de lo provincial
fundamentalmente porque lo necesita la ciudad de La Plata. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo Tanasov. Bueno, para cerrar el ciclo de 9 minutos, María Inés Uro. Sí, cuando yo recibí la invitación a este debate y estaba leyendo los ejes temáticos, me parecía muy importante ligar en esta primera exposición los 3 ejes que nos habían propuesto, que tiene que ver con la justicia, la seguridad y la inclusión social. Miren, el tema de la inseguridad que recién estaban tratando de la provincia de Buenos Aires es sin duda una de las muestras que en esta década supuestamente ganada ha fracasado cualquier tipo de política que quisieron llevar adelante para terminar con la inseguridad. ¿Y por qué es que pasó esto? Nosotros sobre esto tenemos un diagnóstico. Es que en todos estos años no se ha ido a la matriz del crimen organizado. No hemos ido a las entrañas del crimen organizado. Y esto es sin duda que necesitamos desmantelar el aparato represivo de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos, desde hace muchos años, terminar con la conocida maldita policía bonaerense, que es sin duda la que tiene la complicidad con el crimen organizado. Para nosotros esto nos parece fundamental, porque, miren, sí o sí tiene que existir complicidad del aparato gubernamental, del aparato policial, del aparato estatal y en alguna parte y algún porcentaje del aparato judicial para que exista el crimen organizado. Si no, no podríamos explicarnos cómo en la provincia de Buenos Aires sí existe el narcotráfico, la trata de blancas, los desarmaderos a plena luz de vista. Nosotros creemos que este es un punto fundamental y es donde tenemos que atacar. La criminalización de la protesta, el gatillo Pazzi, la designación, como bien decían acá, de Granados, del sheriff Granados en la seguridad, no son sin más pruebas de todo esto. Los proyectos de la baja de la imputabilidad, un proyecto meramente electoral, lleva a que sigamos tratando de hostigar al conjunto de los trabajadores con métodos represivos. Tratar de, de condenar a nuestra juventud y a nuestros niños no es más que son la última cadena de explotación, es profundizar de una forma fascista. Con respecto a la justicia que está ligada a esto, viene más allá de la voluntad de los individuos que la componen. Creo que en la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio argentino, la justicia está diseñada para favorecer los intereses de las clases sociales que lucran con la riqueza del país. Nosotros tenemos otro tipo de propuestas. Nosotros queremos una justicia donde los fiscales y los jueces sean elegidos por el voto popular. Nos parece muy importante ligarlo todo esto a lo que veníamos hablando o lo que podemos determinar con respecto a los derechos humanos. Como bien nombró Fito, en nuestra ciudad de La Plata hace más de 7 años, hace poco cumplió 7 años, desapareció Julio López. De esa desaparición no podemos decir que se cumple con nada de los derechos humanos. Y fue justamente después de declarar en contra de esta maldita policía bonaerense que desapareció. Nosotros lo que proponemos es el desmantelamiento total del aparato represivo, políticas preventivas de inclusión y protección social, la apertura de los registros de las comisarías, para terminar con el gatillo Pazzi. Nos parece que tenemos que llevar a juicio a todos los que tienen causas de corrupción policial, desmantelar los aparatos de inteligencia, desmantelar la red de espionaje de los movimientos populares, por la cual una de sus víctimas fue nuestro compañero Mariano Ferreira. Necesitamos la formación de una fuerza de seguridad ciudadana bajo el control de los organismos de derechos humanos,
que sea obrera y popular. Creo que esto es el conjunto de las medidas que necesitamos para sacarnos de encima este flagelo que tenemos con la inseguridad. Y con respecto al tema tan importante para todos nosotros los ciudadanos, los que vamos y utilizamos los hospitales públicos, los que no tenemos prepaga, los que nos atendemos en el San Martín, en el San Juan de Dios, en el Hospital de Gonet. Miren, nosotros desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, nos hemos propuesto recorrer los 77 hospitales que se encuentran en la provincia. Es enriquecedor este recorrido. Vamos, llamamos nuestra propuesta, hablamos con los trabajadores y quiero contarles dos ejemplos para que veamos dos caras de un mismo ajuste. Por ejemplo, recorriendo el Hospital San Juan de Dios, charlábamos con los trabajadores, un hospital tan importante, con profesionales tan de excelencia. Encontrábamos que, por ejemplo, en las salas de terapia intensiva tenían capacidad para 40 camas, para 40 pacientes. Solo se ocupan 7. ¿Por qué? Porque no hay insumos más que para 7 pacientes de terapia intensiva. No hay medicación para la tuberculosis. Todos los trabajadores que ingresaron a trabajar en estos últimos años entraron a través de la precarización laboral, con estas famosas becas o becarios, que no son ni más que contratos precarizados. Vamos a otro hospital, por ejemplo, el San Martín, un hospital que tiene una sobrepoblación de pacientes, donde la mayoría de los trabajadores de los barrios, la mayoría de los estatales, la mayoría de los precarizados se tienen que ir a atender con mucha suerte después de pasar horas y horas para conseguir un turno, o quizás dormir toda la noche para conseguir un turno. Esta es otra realidad, sobrepoblación. Un enfermero cada 19 camas. También precarizados. Está precarizado el sistema de limpieza, tenemos todos los trabajadores como becarios, no pasan a planta, no tienen vacaciones. Todo esto tiene un motivo. Miren, el 1 de noviembre del 2012 se votó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Es el presupuesto más bajo en 25 años de salud. También es cierto que la mayoría de los bloques que tienen representación en la legislatura lo votaron, salvo una fuerza. Entonces hay una responsabilidad por la cual estamos perjudicando a la salud. Y si el Estado no se puede ocupar de la salud de los ciudadanos que tienen solamente acceso al hospital público, esto es fatal. Y esto se une con el tema de la educación. Con la educación pasa más o menos lo mismo. Y sobre este punto me puedo explayar un poco más porque lo sufro en carne propia. Como les contaba al principio, yo trabajo en la Dirección General de Escuelas. Soy una trabajadora administrativa de la dirección secundaria, la que hace muchos años se llamaba, algunos se deben acordar, los que son más grandes, la escuela media. Después nos llamamos el polimodal. Actualmente es la escuela secundaria. Cambios y cambios de programas de estudio para que nada mejore. Para que nada mejore. Ahí encontramos también precarización laboral. En los últimos años en este mismo presupuesto que se votó en el 2012, no estaba planificado ningún pase a planta. No se cubren las vacantes. Después les sigo desarrollando el tema de educación. No, un minuto más, si quiere, toma un minuto más. Con respecto a la precarización laboral, miren, nosotros somos los que recibimos a diario las denuncias por el deterioro de las escuelas. Tenemos un plantel fantástico de trabajadores obreros, electricistas, albaniles, que están dispuestos a salir a trabajar a las escuelas. No hay insumos, no hay camionetas, no pueden llegar a las escuelas, pero sí privatizamos, contratamos empresas
que tripliquen el presupuesto y de esa forma algunas escuelas se reparan. Lo que pasa en la educación es que hace muchísimos años no es la meta de los últimos gobiernos y para nosotros es finalidad. No quiero interrumpir más, después. Muchas gracias. Bueno, ahora tendrían un minuto de derecho de réplica, como todos se quedaron cortos con el tiempo, vamos a dar 2 minutos y medio para hacer la réplica, empezando por el licenciado Salini. Perdón. ¿Vamos a poder preguntar en algún momento o explicar algo? No está previsto eso, si en realidad, bueno, una vez que terminemos, lo vemos. Sus 2 minutos y medio. Bueno, y los que no queremos replicar nada, usamos el tiempo. No, realmente, lo digo, tenemos distintos enfoques, creo que surgen de nuestras propuestas, pero también claras coincidencias. Yo creo que lo que acaba de escribir la compañera es precisamente lo que sucede en un Estado desfinanciado, lo que sucede en un Estado que no tiene claras políticas y cuáles son las consecuencias que se ven en un hospital, en una escuela, cuando el Estado solo paga salarios. Yo quisiera agregar, que cuando planteé muy apurado la creación de la Policía Municipal, la vigilancia mínima obligatoria, la modificación del Código Procesal Penal, la descentralización de la justicia, como propuestas concretas, son proyectos de ley que hoy están ya ingresados a la legislatura provincial. Nuestro espacio político, si bien está en una primera elección como tal, hay legisladores que ya han adherido y han incorporado al debate parlamentario estos proyectos. No me refería a la inclusión social. Sí, a mí tampoco me gusta, como decía un compañero de la mesa, que se nos trate de nini. Lo que sí es cierto es que hay 900 jóvenes que ni estudian ni trabajan, y más de la mitad de esos 900.000 están en la provincia de Buenos Aires. Hemos elevado, esto es en el caso del proyecto del gobierno a nivel nacional, pero que creo que da lugar a un proyecto provincial, el Plan Nacional de Primer Empleo, con claros incentivos fiscales para desgravar del impuesto a las ganancias aquel salario mínimo que se pague a cada nuevo puesto de trabajo que se genere. Y en este caso nosotros creemos que de la legislatura provincial hay que adherir a ese programa e incorporar incentivos fiscales de la propia provincia, particularmente de impuestos sobre los ingresos brutos, para potenciar esta posibilidad de generar el primer empleo a casi 500.000 de bonaerenses que ni estudian ni trabajan y que están en la franja etaria de los 18 y 25 años. La provincia de Buenos Aires además tiene potentes instrumentos para el entrar microcréditos para los jóvenes emprendedores. La provincia de Buenos Aires tiene el Banco Provincia, la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad, ahí tiene la liquidez, tiene la posibilidad de subsidiar tasa de interés, y en el caso de que hiciera falta garantías concretas para el emprendimiento, tiene el Fondo de Garantía Buenos Aires, tiene los 3 instrumentos más potentes para poder potenciar el crédito y en particular los microcréditos para los jóvenes emprendedores. Dejo para el final. Va a tener un minuto para poder hacer una conclusión. Vos seguís sumando, Sumo para todos, sumo para todos. Sí, es cierto. Porque tratamos de el ser efecto masa, lo que es más ahí. Es lo que se ve en la calle. Bueno, vamos a dar 3 minutos, porque tenemos 3 minutos, le vamos a dar 3 minutos. No, yo, de las cosas que se plantearon, ideas. A mí me parece que nosotros, desde la política, tenemos que garantizar, recomponer la relación intergeneracional. O sea, hay un tercio de nuestra vida que está vinculada al trabajo, hay una niñez que hay que ubicar también, madre, niño, y hay un momento de la adultez, del adulto mayor. A mí me parece que eso está totalmente desconectado, primero por la impronta que tuvo los efectos de la caída del muro de Berlín, donde el ganador puso las reglas del juego y fue todo ese esquema contundente, digamos,
de retroceder en chancleta que tuvimos en la década del 90, con el menemismo, bueno, todo lo que conocemos. Creo que hubo una recomposición en la región. Ahí el tema fuerte, porque se vive en Brasil, se vive en toda la región, es el tema de la inseguridad, digamos, cómo se presenta también. Y a mí me parece que no alcanza solamente con partidos políticos, legisladores, intendentes y gobernadores, sino que necesitamos trabajar mucho la participación comunitaria. Gonzalo decía, la noche que estuvimos solo el 2 de abril, bueno, el tema de dejar en historias de bandidos dos grandes industrias que son las que están marcando el pulso de la economía, como la industria automotriz y la industria de la construcción, digamos que esos sean los ejes del desarrollo, tenemos un problema grande si no hacemos foros de debatir y tener estadísticas de cómo estamos y por dónde vamos. Pero a mí me parece que un compromiso que tendría que tener todo este panel es cómo recomponemos desde la política la relación intergeneracional, o sea, volver a los únicos privilegiados deben ser los niños. El eje trabajo es fundamental para jóvenes y para no tan jóvenes, porque si no hay trabajo no se morfa, no se puede soñar y no se puede reproducir con felicidad. Entonces tenemos dificultades en ese punto. Y en el tema del adulto mayor, a mí me parece que no es algo que tiene que quedar en la protección social del Estado, ¿no? Así como con la mínima. Nosotros ahí tenemos que imaginar que son compromisos que tienen que ver con la vida, y la vida es toda esa secuencia, y en todos esos momentos nosotros tenemos que ver de qué manera se garantiza felicidad. Y uno de los temas que garantizan cosas es que nadie tenga que decir cuánto tiene, que nadie tenga que decir yo puedo llegar a todas estas cosas porque tengo tanto, ¿no? Tenemos que lograr una sociedad donde las cuestiones que están vinculadas con toda esa relación intergeneracional sean públicas, gratuitas y universales. Y eso tiene un financiamiento determinado, que coincido con Jorge, que tendríamos que animarnos, se ensaya en otros lugares del mundo, a imaginar presupuestos plurianuales. Porque si no en un tramo tenemos dificultades porque las letras que se están metiendo, acá se están metiendo al 21% de interés, en Uruguay se están metiendo al 7% de interés y en Bolivia al 4%. O sea, alguien está haciendo un negocio bárbaro con el endeudamiento. Muchas gracias. También va a tener un minutito para redondear las ideas. Juan Cosino. Bueno, yo voy a aprovechar estos minutitos a decir algo que decía Gonzalo, que tiene que ver de pararnos como platenses. Y creo que ahí también un llamado, como decía Fito, a tratar de generar consensos. Nosotros creemos que el tema mínimo de la reparación material a los cientos de familias platenses debe ser una prioridad insoslayable. En este sentido, el bloque de nuestro espacio político planteó hace unos días a través de una conferencia de prensa donde estuvo la diputada Stolbizer un compromiso público de no debatir el presupuesto 2014 si no se garantiza un fondo para garantizar a cada familia platense un mínimo, ese fondo de 2.000 millones de pesos, algo que es posible de concretar, para darle a cada una de las familias platenses un mínimo para poder reparar lo material. No hablemos ya de las pérdidas de vidas humanas, de lo que tiene que ver con la historia y la memoria de cada familia, pero sí debe ser, y acá digamos no me parece que no tiene que ser una cuestión de banderías políticas, sino de tomar conciencia de que nuestra ciudad necesita recomponerse, y me parece que este es un tema clave, igual que, como decía Gonzalo, el tema de garantizar las obras hídricas, que si bien está el compromiso del endeudamiento, deberían incluirse en los presupuestos del año 2014 y sucesivamente con plazos y periodos de ejecución para que se concreten realmente y que no queden en, podríamos decir, promesas preelectorales. Son dos temas que me parece que son clave para poder llevarle tranquilidad a los vecinos platenses, y me parece que las fuerzas políticas que acá estamos presentes podemos exigirle al oficialismo
con tranquilidad, porque la herramienta del presupuesto digamos, necesita de los 2/3 de los legisladores para poder sancionarse. Si tenemos una actitud firme, es factible que en el presupuesto 2014 podamos incluir este fondo para mínimamente lograr una reparación material y de ejecución de las obras, que es, me parece, lo mínimo que podemos hacer en homenaje a las cientos de víctimas que perdieron la vida el 2 de abril y poder mirar para adelante a nuestros hijos, a nuestros vecinos con tranquilidad y conciencia. Muchas gracias, Cosino. Gonzalo Alonso. Sí, brevemente. Lo primero, quiero celebrar realmente esta oportunidad que nos da el Colegio de Abogados, ¿no? De poder exponer y un gesto democrático y de toda la fuerza política. Lamento profundamente que no esté el Frente para la Victoria, de la misma manera que lamento que no se haya podido dar el debate a nivel nacional. Nuestros máximos referentes, bueno, algunos no se presentaron y me parece que es la manera. Realmente se quiere modernizar la política, se quiere reformar la política. Hay una ley dando vuelta en la legislatura que habla de la obligatoriedad que tienen que tener los debates en la provincia de Buenos Aires. Nosotros la estamos impulsando. Yo creo que es muy importante porque es bueno saber sobre los temas centrales qué es lo que piensa cada uno de los candidatos. Hoy vamos a una elección donde hay un montón que no sabemos qué piensan sobre determinados temas centrales y por ahí después te puedes encontrar con alguna sorpresa o acompañando algo que vos no estás bastante de acuerdo. Pero, a ver, y con respecto a lo que decía Cosino, sí, yo creo que tiene que ser un compromiso de todos, no lo voy a personalizar ni a referenciar. La verdad que la lucha en la legislatura es muy difícil, es muy difícil. Una cosa es el discurso y otra cosa es cuando te das vuelta y somos 4 o 5 locos por el tema de la plata tirando piedras para tratar de quebrar una inercia, una lógica muy difícil. Nos pasó con los subsidios porque de los 92 diputados no todos tienen la mirada de los 6 de La Plata, lógicamente. No tendría que ser así. Pero la verdad que nos costó mucho, nos costó con el endeudamiento y cada paso que se da, pero bueno, yo creo que está bueno eso de asumir un compromiso. Yo quisiera que también ese compromiso, si están todos de acuerdo, materializarlo, firmarlo, hacer un documento público, comprometernos a que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires no se va a votar si no está la ley de subsidios. Ley de subsidios, proyecto de nuestra autoría junto con otros diputados que tiene 2 despachos de comisión, despacho de la Comisión de Legislación, despacho de la Comisión de Políticas Sociales, y lo mandaron, que también lo comprendimos en el momento que lo mandaron, a la Comisión de Presupuesto porque se involucran las arcas de la economía provincial. Pero durmiendo en este momento el sueño de los justos y está absolutamente paralizado de la misma manera que la legislatura, que durante todo el mes de octubre no tuvimos una sola sesión, parecería que no hay problema en la provincia de Buenos Aires. Solamente dispuesto a firmar ese documento, ese compromiso, y me parece que con esta mentalidad que veo en los diferentes legisladores se van a simplificar un montón de cosas que se nos han complejizado en el tratamiento de los temas que tienen que ver con la ciudad durante todo el año. Muchas gracias. Finalmente, Marínez Uro, sus 3 minutos. Muy bien. Quiero insistir con el tema de la educación, que para mí me parece tan importante. Yo les contaba un poco qué era lo que pasaba en la Dirección General de Escuelas, donde hace muchos años que esta Dirección General de Escuelas no está a cargo de un educador, sino de economistas o personas que vienen a trabajar en la Dirección General de Escuelas como si fuera una gerencia. Esto es mucho más importante. Miren, durante esta última década y unos años más se profundizó el modelo menemista de descentralización. Ustedes saben que las escuelas se provincializaron y en los últimos años se municipalizaron muchas escuelas. Esto trajo un gran desfinanciamiento. Como decían acá los otros candidatos, es cierto, el 73% creo que el total de la producción del país va a los fondos nacionales y las provincias, con un magro presupuesto, tienen que llevar adelante los gastos de la salud y la educación. Esto es algo que tenemos que corregir y diseñar nuevamente una nueva ley impositiva a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, con este presupuesto a la baja en la Dirección General de Escuelas, lo que hemos visto
es que hemos perdido de alumnos. Este año el 47% de la matrícula perdimos. Emigran hacia las escuelas privadas de las cuales el 73% tiene subsidios, del cual casi la totalidad del 73% tienen subsidios del 100%. Entonces tenemos escuelas privadas con subsidios para solamente unos pocos y escuelas estatales, pobres, para el conjunto de los trabajadores. Esta realidad de las escuelas precarizadas, esta realidad de las escuelas devastadas, la tienen que sostener los docentes. Estos docentes que hace 7 meses en muchos casos no cobran, por el mismo ajuste que sigue aplicando el gobierno de Scioli y no la de Lucía. ¿Qué pasaría con cualquiera de nosotros que estamos 7 meses sin cobrar? Ese fue también hoy, como dice Fito, un motivo más para esta marcha. Los sueldos adeudados. Mire, nosotros proponemos, tanto en el campo de la salud y de la educación, que sería muy bueno que también tuviéramos consenso, que realmente tenemos que duplicar el presupuesto. Tenemos que duplicar el presupuesto. Nosotros estamos por la eliminación de la Ley Nacional de Educación, para terminar con la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento. Y sobre todo, pedimos y exigimos y llevamos como propuesta que todos nuestros docentes tienen que cobrar un salario igual a la canasta familiar por cada uno de sus cargos. Muchas gracias. Bueno, entonces para el último minuto, para hacer un cierre, en primer término, el licenciado Jorge Sarguini, del Frente Renovador. Bueno, agradezco nuevamente. He intentado transmitirles nuestra visión, partiendo de lo principal, entendiendo que la provincia está desfinanciada y que hay que empezar por allí, hay que recuperar recursos para la provincia, siguiendo por la línea, digamos, de importancia, la necesidad de discutir seriamente los presupuestos cada año, porque allí se discuten las políticas de gobierno y allí se discuten los planes de inversión del gobierno y cómo se financian. He intentado también transmitirles nuestras ideas en las materias que creemos que son la principal preocupación de la agenda de la gente y que queremos que sea nuestra principal agenda de trabajo: justicia, educación, inclusión social. Los otros que nos preocupan tienen que estar más en el plano nacional, como el caso de la inflación. Y rescato algunas cosas que hemos dicho y sirve para cumplir algunos compromisos. Nosotros entendemos esta campaña como una forma de expresar nuestras ideas, de hacernos conocer y de decirles qué pensamos. Pero la verdad, también la entendemos como una forma de asumir un compromiso. Una forma de asumir un compromiso con todos ustedes. Una forma de asumir un compromiso de que además ese reclamo tan propio de la sociedad de que tenemos que buscar consensos, no es necesario buscarlo antes de las elecciones para juntar lo que no se junta, sino que los consensos se deben encontrar en los cuerpos parlamentarios sobre los temas específicos. Y finalmente, si le queremos dar un salto de calidad a la política, ha llegado el momento de hacer lo que uno se compromete en campaña. Un poeta dijo que el hombre haga lo que prometió el niño. Yo le robo algo y digo que el legislador haga lo que prometió el candidato. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Adolfo Aguirre, del Frente Popular Democrático Social Podemos, su minuto final. Bueno, acá me está acompañando nuestro segundo candidato, Nicolás Redigonda, del Partido Social. No, yo creo en el consenso. Nosotros, como yo provengo del mundo sindical y se dice que no hay nada más cauto que un dirigente sindical. Nosotros luchamos, nosotros dialogamos, negociamos, pero creemos en el consenso. Yo he sido parte de la fundación del Foro por los Derechos de la Niñez junto con Estela de Carlotto y el padre Carlos Cajade. Y pudimos sacar una ley de promoción de derechos que terminó con 80 y tantos años de patronato, y la pelea continúa. O sea, después de aprobar la ley viene el tema de construir una cultura de derechos, salir de una cultura de estigmatización a una cultura de derechos. Por eso yo le digo a Insaurralde: no te metas con los pibes, metete con los narcos.
porque no podemos estar al tum-tum, porque en cualquier momento vamos a tener la noticia de que largamos la sociedad del rifle en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que el consenso es un dato muy importante en este tiempo. Hay cosas nuevas que no tienen política, que no tienen todavía ideas. Hay cosas nuevas que las tenemos que abordar intercambiando. Y lo otro que me parece es que hay una gama de lineamientos que tenemos que llevarlos al debate público de la participación comunitaria. Salgámonos de los lugares aristocráticos y privilegiados de la política, porque ahí se llegó a un cuello de botella y están saliendo más errores que aciertos. Entonces volquémonos, hagamos pogo con nuestro pueblo, porque de ahí van a aparecer saberes que los podamos obtener en el tiempo. Y el otro dato, que es el más importante que salió acá, que nos estamos moviendo en el siglo XXI sin estadísticas y sin capacidad de anticiparnos los hechos. Y si no podemos anticiparnos los hechos, tenemos un problema político, no es político. Muchas gracias. Su conclusión, Juan Cosino, del Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, se viene hablando de consenso y compromiso público. Yo celebro, digamos, que podamos poner a la política en ese rol de elemento de diálogo, pero fundamentalmente ese rol transformador de la política. Fito recién hablaba también de la participación, y los otros amigos también, del tema de la participación. Creo que también ahí tenemos que acertar en las herramientas, más allá de los ámbitos legislativos, de algún otro ámbito aristocrático, como dice Fito. Creo que hay herramientas que van a permitir canalizar la participación ciudadana si logramos generar una conciencia. Por ejemplo, el presupuesto participativo, que es un elemento que en muchas ciudades, está el ejemplo de Porto Alegre, ha permitido a una sociedad, y yo lo traigo porque creo que la ciudad de La Plata está viviendo toda esta crisis, todo esto que ha sucedido, y necesita canalizar todo lo que fue la solidaridad de los vecinos, de las distintas militancias sociales y políticas, y debemos rescatar esa herramienta y que se ha bastardeado desde el Ejecutivo Municipal, donde nos pusieron a discutir si un semáforo o un lomo de burro. La realidad es que esas herramientas sí tienen que servir para discutir el 100% de los presupuestos públicos, y nuestra ciudad, con la participación de los colegios profesionales, de todas las organizaciones sociales, de los vecinos, tiene que discutir un rumbo, tiene que discutir una nueva planificación urbana donde establezca prioridades, donde termine, como se ha dicho, con los negocios inmobiliarios de algunos pocos, que permita que haya loteos sociales para dar respuesta a los trabajadores, a los jóvenes, a los inquilinos, en fin, construir otro modelo de ciudad y mejorar la calidad de vida de todos los platenses. Muchas gracias, señor. Su conclusión, Gonzalo Atanasov, de Alianza Unidos por la Libertad y el Trabajo. Sí, no, me sumo a lo que decía Cosino. Es tan perverso el presupuesto participativo, no tiene que ver con lo que iba a decir, pero es un tema que a mí me engancha. Ojalá sería el semáforo de la loma de burro, es la unidad sanitaria de las cloacas. Digo, lo que se pone a compulsar entre la gente es una facultad y una obligación que tiene el intendente, que la delega en la sociedad. Entonces uno pelea por la cloaca y el otro pelea por la unidad sanitaria, para remodelar la unidad sanitaria. Es perverso. Esa es una cuestión de fondo, una cuestión de forma, ni hablar del procedimiento y de la manera que se hace y la irregularidad que tiene ese presupuesto participativo. Pero como reflexión, me parece que ir a votar la mayor cantidad de gente posible es lo mejor que nos puede pasar. Este ejercicio democrático que tenemos cada 2 años, y a nosotros la gente nos pondrá en el lugar que ustedes nos tienen que poner, o en el lugar que merecemos en realidad. Ninguno de nosotros va a dejar de militar o dejar de hacer las cosas que sentimos, que pensamos, porque todos venimos con una política en la sangre, por estar en un lugar de representación o por estar afuera de un lugar de representación. Pero lo bueno es esto, que haya este marco de convivencia, que podamos confrontar, que podamos disentir, y ustedes el 27 seguramente nos van a poner en el lugar que nosotros nos merecemos. Una sola cosita más.
Tema central, la desidia del Estado municipal y el Estado de la provincia de Buenos Aires. El otro día un periodista me decía un macabro récord, ¿no?, que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el abandono del Estado. Entre la emergencia vial que tenemos, entre las víctimas de la inundación y las víctimas, según el censo que tiene el Ministerio de Seguridad de la inundación, tenemos un muerto por día. Y todo eso tiene que ver con el abandono del Estado, el abandono en materia de seguridad, el abandono en materia vial y el abandono que tuvimos el 2 de abril. Así que me parece que veo la energía y el compromiso de empezar a trabajar una ciudad distinta y que tengan la mejor de la suerte, muchachos, el 27 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la conclusión, María Inés Hugo, de la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Sí, bueno, en principio quería comentarles que existe la Dirección de Estadística, depende del Ministerio de Economía, y acá está nuestra segunda candidata a concejal por La Plata, Laura Con, que es una trabajadora de la Dirección de Estadística, que es estatal, así que existe la Dirección de Estadística. Si bien después se pueden acercar a Laura, y un gran grupo de trabajadores precarizados también, que son los encuestadores que salen a la calle a llevar adelante las estadísticas. Y esto que decían del abandono, ¿no?, de lo que ha pasado con nuestra municipalidad, con la ciudad de La Plata, con todo lo que hemos sufrido en carne propia con respecto a la inundación, donde todavía no sabemos el número exacto de las víctimas. Pero quería hablar de otro aspecto de la municipalidad. La municipalidad tiene 37.000 trabajadores precarizados, de los cuales más del 60% son explotados y trabajan de domingo a domingo. Con estas características no podemos esperar tampoco que se hayan llevado adelante las obras sanitarias, las obras hidráulicas necesarias para que no nos volvamos a inundar. Agradecerles que me hayan invitado en este espacio, proponerles a todos que tienen que votar al Frente de Izquierda para que llevemos adelante la voz de los trabajadores en la legislatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los candidatos, al público presente. Bueno, mañana los invitamos, que va a ser el debate de los candidatos a concejales. Muchas gracias a todos.